Un lamento desgarrador atravesó la niebla de aquella fría mañana, y lo que sucedió después cambiaría para siempre la vida de un pequeño pueblo rural. No vas a creer cómo un simple ternero se convirtió en el héroe improbable de esta historia de valentía y redención. Dale a me gusta, comenta y suscríbete para más historias emocionantes como esta, que demuestran que los lazos más fuertes nacen en los momentos más oscuros. La niebla danzaba sobre los campos como fantasmas, olvidados, y fue entonces cuando Ana escuchó por primera vez aquel sonido que helaría cualquier corazón. No era el mugido común del ganado al amanecer, ni el viento susurrando secretos entre las hojas de los eucaliptos. Era un lamento, profundo y arrastrado, que parecía cargar el peso de toda la tristeza del mundo. Ana se detuvo en medio del camino, de tierra, sus dedos apretando instintivamente el asa de la cesta de mimbre que llevaba. El aire húmedo de la mañana penetraba sus pulmones como agujas de hielo, pero no era el frío lo que hacía temblar su cuerpo. Era la certeza inexplicable de que aquel sonido era una llamada de auxilio. Había 3 meses que Ana había dejado la gran ciudad atrás, cambiando el gris cemento por aquellos campos ondulantes que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. La pequeña casa de ladrillo visto que había alquilado se encontraba en el límite del pueblo de San Miguel, un lugar donde el tiempo parecía haber decidido caminar más despacio. La gente aún se saludaba en las calles empedradas, los niños jugaban descalzos en las tardes cálidas, y los secretos se guardaban con la misma devoción con que se guardaban las recetas de familia. Ana buscaba exactamente eso, el silencio, que le permitiera escuchar sus propios pensamientos después de años sofocada por el ruido de la metrópolis. Pero el silencio, descubriría ella, a veces grita más alto que cualquier ruido. El lamento volvió a resonar, y esta vez Ana se dio cuenta de que venía de la dirección de la vieja hacienda de los García. La propiedad estaba aislada en el cinturón extremo oeste del pueblo, separada de las otras casas por un camino de tierra que serpenteaba entre colinas cubiertas de hierba alta. Ana conocía el lugar solo de vista. Había pasado por allí algunas veces en sus caminatas matutinas, siempre notando cómo las vallas de madera parecían demasiado cansadas para mantenerse en pie, como si el propio abandono tuviera peso físico. El granjero, Antonio García, era una figura que inspiraba más lástima que miedo en la comunidad. Un hombre de hombros encorvados y mirada siempre dirigida al suelo, como si buscara algo perdido hacía mucho tiempo. Ana siguió el sonido como una polilla sigue la luz, sus pasos creando pequeños charcos en el césped rociado. El camino hasta Mintusenta, la hacienda estaba bordeado de álamos que perdían sus últimas hojas, creando una alfombra dorada sobre la tierra roja. El contraste entre la melancólica belleza de la naturaleza y la angustia de aquel sonido creaba una disonancia que le apretaba el pecho. A medida que se acercaba, el lamento ganaba textura, transformándose de un eco distante en una presencia física que parecía vibrar en el aire húmedo. Ana podía sentir el sufrimiento como si fuera una entidad viva, respirando con dificultad entre las colinas. La hacienda de los García apareció primero como una silueta borrosa a través de la niebla. La casa principal, otrora imponente con sus paredes encaladas de blanco, ahora exhibía manchas de humedad que descendían como lágrimas, petrificadas. Las tejas antiguas, muchas rotas o fuera de sitio, permitían que la lluvia invadiera los cuartos superiores. Ana podía ver a través de las ventanas sin cristales que la naturaleza ya había comenzado a reclamar el espacio, con enredaderas serpenteando por las paredes internas. Pero no era la casa lo que llamaba su atención. Era el corral al fondo, de donde provenía el lamento. Ana se acercó cautelosamente, usando un sendero entre los árboles que le permitía observar sin ser vista. Años de vida urbana le habían enseñado la importancia de la discreción, especialmente cuando se trataba de asuntos ajenos. Pero cuando sus ojos finalmente encontraron la fuente del sufrimiento, toda precaución se evaporó como el rocío al sol.
En el cercado embarrado, una vaca yacía de lado, su respiración trabajosa creando pequeñas nubes de vapor en el aire frío. El animal estaba visiblemente enfermo, las costillas prominentes bajo el cuero manchado de barro, los ojos vidriosos por la fiebre. Pero lo que rompió el corazón de Ana fue el pequeño ternero, acurrucado contra el cuerpo de la madre. El cachorro no podía tener más que unos pocos días de vida, tal vez una semana como máximo. Su pelaje castaño rojizo aún mantenía esa suavidad característica de los recién nacidos, pero sus movimientos ya demostraban una urgencia desesperada. El ternero intentaba mamar, empujando el hocico contra la ubre de la madre, pero la vaca apenas tenía fuerzas para levantar la cabeza, y mucho menos para alimentar a su cría. El lamento que Ana había oído venía de ambos, madre e hijo unidos en un dúo de desesperación que resonaba por los campos como una campana fúnebre. Fue entonces cuando Ana vio a Antonio García. El granjero apareció, al otro lado del corral, llevando un cubo que dejó caer con estrépito al ver el estado de los animales. Por un momento, Ana esperó que él corriera a ayudar, que demostrara algún signo de preocupación. Pero Antonio simplemente se quedó, quieto, los hombros aún más encorvados, como si el peso de la situación se hubiera sumado a todas las otras cargas invisibles que llevaba. Murmuró algo inaudible, meneó la cabeza y le dio la espalda a los animales, caminando de regreso a la casa con pasos arrastrados. Ana sintió que la ira subía como bilis en su garganta. ¿Cómo alguien podía simplemente darle la espalda a tanto sufrimiento? Sus puños se cerraron involuntariamente, las uñas clavándose en sus palmas, pero la ira pronto dio paso a un conflicto interno más complejo. ¿Quién era ella para juzgar? ¿Una forastera que apenas conocía a la gente o las costumbres locales? Tal vez había más en esa historia de lo que sus ojos urbanos podían ver. Tal vez Antonio estaba tan quebrado como sus animales, incapaz de ofrecer cuidado porque él mismo no lo recibía. El ternero, en un movimiento que desafiaba su corta edad, logró ponerse de pie. Sus patas tambaleantes temblaban con el esfuerzo, pero había una determinación en sus movimientos que conmovió profundamente a Ana. El cachorro caminó tambaleándose hasta la cerca, y para sorpresa de Ana, fijó sus grandes ojos marrones directamente en ella, como si supiera que estaba siendo observado. No había miedo en esa mirada, solo una inteligencia perturbadora y una súplica silenciosa que trascendía la barrera entre especies. Ana dio un paso involuntario hacia atrás, pero el ternero acompañó su movimiento, presionando el hocico entre las tablas de madera de la cerca. Un mugido suave escapó de su pequeña garganta, diferente al lamento anterior. Era casi como si estuviera intentando comunicarse, establecer una conexión. Ana extendió la mano vacilante, y cuando sus dedos tocaron el suave pelaje de la frente del animal, sintió una corriente eléctrica de comprensión mutua. El ternero cerró los ojos por un momento, inclinándose contra su toque como si ese pequeño gesto de cariño fuera la primera gentileza que experimentaba en su corta vida. Los días que siguieron, Ana volvió a la hacienda como quien cumple un ritual sagrado, siempre en las primeras horas de la mañana, cuando la niebla aún abrazaba los campos y Antonio dormía su sueño inquieto. Llevaba heno fresco que compraba con sus ahorros, agua limpia en botellas que escondía en la mochila, y una pasta nutritiva que había aprendido a hacer con doña Concepción, la veterinaria jubilada que vivía en el centro del pueblo. El ternero siempre la esperaba junto a la cerca, como si hubiera memorizado el sonido de sus pasos en la tierra húmeda. La vaca, a la que Ana había bautizado silenciosamente Esperanza, mostraba tímidos signos de mejoría. Sus ojos habían recuperado un poco del brillo, y podía levantar la cabeza cuando su hijo se acercaba. Pero el progreso era lento, dolorosamente lento, y Ana sabía que necesitaba más que cuidados clandestinos. La situación exigía intervención profesional, medicamentos adecuados y, sobre todo, la cooperación de Antonio.
Pero, ¿cómo abordar a un hombre que parecía cargar el mundo sobre sus hombros? La oportunidad surgió un sábado por la tarde, cuando Ana encontró a Antonio en el pequeño mercado del pueblo. Estaba parado frente a la estantería de pienso, los dedos tamborileando nerviosamente en el bolsillo vacío. Ana respiró hondo. Se armó de valor como quien se ajusta un vestido, y se acercó. La conversación comenzó con banalidades sobre el tiempo, la cosecha, los precios. Ana escogía las palabras como quien camina en un campo minado, intentando construir un puente antes de cruzarlo. Cuando finalmente mencionó haber visto a los animales durante un paseo, el rostro de Antonio se cerró como una puerta azotada por el viento. Las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron, y su voz salió ronca como el óxido. Habló sobre cómo la hacienda era el orgullo de la familia, cómo su padre y su abuelo habían construido todo con sus propias manos. Habló de la sequía de 3 años atrás que diezmó el rebaño, sobre las deudas que se acumulaban como sedimentos en el fondo de un río. Habló de su esposa, Isabel, que se había marchado con los hijos cuando él se negó a vender la tierra para pagar las deudas. Cada palabra era un fragmento de vidrio que cortaba al ser pronunciada. Ana escuchó en silencio, su corazón apretándose con cada revelación. Cuando Antonio terminó, ella gentilmente sugirió que conocía a alguien que podría ayudar con los animales, tal vez un acuerdo de asociación. Pero fue como encender un fósforo cerca de la gasolina. Antonio explotó en una furia que parecía más desesperación, acusándola de ser una forastera más que quería meterse donde no la llamaban. Sus palabras fueron duras como piedras, y Ana retrocedió, mordiéndose la lengua para no responder. Vio en sus ojos no solo ira, sino miedo. Miedo de perder el último hilo que lo conectaba al pasado. Miedo de admitir que necesitaba ayuda. La tensión en la hacienda escaló en las semanas siguientes. Ana continuó sus visitas secretas, pero ahora sabía que Antonio estaba al tanto de su presencia. A veces lo veía observándola desde una ventana de la casa principal, su rostro una máscara impenetrable. El ternero, al que Ana había comenzado a llamar valiente, desarrollaba maneras cada vez más elaboradas de comunicarse. Mugía en patrones específicos cuando ella llegaba, diferentes a los sonidos que hacía cuando tenía hambre o cuando intentaba estimular a la madre a levantarse. Fue, en una mañana particularmente fría, cuando Ana presenció algo extraordinario. Esperanza había empeorado durante la noche, su respiración volviéndose cada vez más superficial. Valiente, en lugar de alejarse como sería natural para un animal tan joven, se colocó entre la madre y la cerca, como si creara una barrera protectora. Cuando Antonio apareció llevando lo que parecía ser una cuerda, el ternero no se movió. Por el contrario, levantó la pequeña cabeza y miró al granjero con una intensidad que parecía imposible para una criatura tan joven. Ana contuvo la respiración, su cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Vio a Antonio sudar, la cuerda temblando en sus manos callosas. El momento se extendió como caramelo en el fuego, cada segundo una eternidad de posibilidades. Fue entonces cuando Valiente hizo algo que lo cambiaría todo. El pequeño ternero caminó lentamente hasta Antonio y, con infinita gentileza, tocó la rodilla del hombre con el hocico. Un gesto tan simple, tan puro, que pareció atravesar todas las capas de amargura y orgullo herido. Antonio cayó de rodillas, en el barro, las manos cubriendo su rostro mientras sollozos mudos sacudían sus hombros. Ana nunca había visto a un hombre llorar de esa manera, como si años de lágrimas reprimidas finalmente encontraran salida. Valiente permaneció allí, su pequeño cuerpo caliente presionado contra el granjero, ofreciendo un consuelo que no necesitaba palabras. Fue en ese momento cuando Ana supo que era hora de actuar decisivamente. Salió de su escondite y caminó lentamente hasta el corral. Antonio levantó los ojos rojos, pero ya no había ira en ellos, solo agotamiento. Ana no dijo nada, solo se arrodilló a su lado en el barro frío. Se quedaron allí, los tres unidos por un momento de vulnerabilidad compartida.
Fue Antonio quien rompió el silencio. Su voz ronca como ramas secas. Contó sobre las noches sin dormir, sobre cómo veía el fantasma de su padre en cada rincón de la hacienda, decepcionado con lo que su hijo había permitido que sucediera. Contó sobre las cartas de Isabel que no tenía el valor de abrir, sobre los hijos que apenas reconocerían a su padre si lo vieran ahora. Ana escuchó, y cuando él terminó, contó su propia historia, sobre el divorcio que la había dejado sin suelo, sobre el trabajo en la ciudad que le absorbía el alma gota a gota, sobre la decisión de empezar de nuevo en un lugar donde pudiera respirar. Habló sobre cómo el lamento de Esperanza la había tocado porque reconocía ese sonido. Era el mismo que resonaba en su propio pecho en las noches solitarias. Habló de Valiente y cómo la determinación del pequeño ternero había renovado su propia fe en la posibilidad de días mejores. Mientras conversaban, Valiente había regresado junto a su madre, intentando una vez más estimularla a levantarse. El sol comenzaba a romper a través de las nubes, pintando el corral con tonos dorados que hacían que el barro pareciera menos oscuro. Fue entonces cuando Ana propuso algo que cambiaría el rumbo de todos allí. Conocía gente en el pueblo, gente buena que entendía el valor de la tierra y de la tradición, gente que podría ayudar no por lástima, sino por respeto al legado que representaba la hacienda. Pero necesitaría la autorización de Antonio, su disposición a aceptar que pedir ayuda no era debilidad, sino valentía. Antonio permaneció en silencio durante largos minutos, su mirada alternando entre Esperanza, Valiente y Ana. Cuando finalmente asintió con un gesto casi imperceptible, Ana sintió como si una presa se hubiera roto en su pecho. Se levantó, con las piernas entumecidas, por el tiempo que había estado arrodillada, y corrió hasta su casa. Tenía llamadas que hacer, gente que movilizar. El pueblo de San Miguel estaba a punto de mostrar de lo que era capaz cuando uno de los suyos lo necesitaba. La primera en responder a la llamada fue Doña Concepción, la veterinaria jubilada a la que Ana había consultado sobre los cuidados básicos. La mujer de cabello blanco y manos firmes llegó en menos de una hora, su vieja camioneta levantando polvo en el camino. Examinó a Esperanza con la eficiencia de décadas de experiencia, sus labios apretados en una línea fina mientras auscultaba al animal. El diagnóstico no era de los mejores, neumonía avanzada complicada por desnutrición severa, pero doña Concepción ya había visto casos peores recuperarse. Lo importante era actuar rápido. Mientras la veterinaria aplicaba los primeros medicamentos, otros vecinos comenzaron a llegar. Don Manuel trajo pacas de heno de primera calidad, negándose a aceptar pago. Doña María apareció con una olla humeante de caldo, insistiendo en que Antonio necesitaba alimentarse para tener fuerzas para cuidar de los animales. Los hermanos Rodríguez, conocidos en la región por su habilidad con la madera, comenzaron inmediatamente a reparar las partes más deterioradas de la cerca. Era como si todo el pueblo hubiera estado esperando una señal para mostrar que la comunidad era más que un conjunto de casas, era un organismo vivo que cuidaba de sus partes. Pedro Hernández fue uno de los últimos en llegar. El profesor de agronomía de la escuela técnica local era un hombre joven, con ojos color miel, que brillaban con inteligencia y bondad. Ana lo había conocido brevemente en una feria de productos ecológicos, pero fue solo ahora, viéndolo arremangarse la camisa y unirse al trabajo sin dudarlo, que realmente lo notó. Había algo en la forma en que trataba a los animales, con respeto y conocimiento, que calentaba lugares en su corazón que ella creía que estaban permanentemente congelados. Valiente parecía entender que la situación había cambiado. El pequeño ternero circulaba entre la gente, tocando a cada uno con el hocico como si estuviera bendiciendo su presencia. Cuando llegó a Pedro Hernández, hizo algo curioso. Cogió delicadamente la manga de la camisa del profesor entre los dientes y lo jaló en dirección a Ana. Pedro rió, un sonido rico y genuino que hizo sonrojar a Ana.
El ternero soltó la camisa y mugió satisfecho, como si hubiera cumplido una misión importante. Los días se convirtieron en semanas, y la hacienda de los García lentamente volvió a la vida. Esperanza respondió bien al tratamiento, su recuperación lenta pero constante. Cada pequeña victoria era celebrada. El primer día en que logró ponerse de pie sola, la primera vez que logró amamantar adecuadamente a Valiente, el primer mugido fuerte que soltó al ver el sol salir. Antonio también cambiaba. Las líneas duras de su rostro se suavizaban a medida que aceptaba la ayuda ofrecida. Comenzó a sonreír ocasionalmente, un fenómeno tan raro que los niños del pueblo hacían apuestas sobre cuándo volvería a suceder. Ana y Pedro Hernández naturalmente gravitaban el uno hacia el otro durante las visitas a la hacienda. Sus conversaciones comenzaron siendo técnicas, sobre nutrición animal y técnicas de manejo, pero gradualmente evolucionaron hacia territorios más personales. Pedro compartió sobre su infancia en el campo, sobre cómo había luchado para estudiar y volver para ayudar a su comunidad. Ana habló sobre sus miedos a no encajar, sobre cómo la ciudad había endurecido partes de ella, que solo ahora comenzaban a ablandarse de nuevo. Fue durante una tarde de trabajo conjunto, mientras construían un nuevo abrevadero para los animales, que sus manos se tocaron accidentalmente al alcanzar la misma herramienta. El momento duró solo un segundo, pero la electricidad que pasó entre ellos podría haber iluminado todo el pueblo. Ana retrocedió, el corazón acelerado, pero Pedro gentilmente tomó su mano, entrelazando sus dedos callosos con los de ella. No fueron necesarias palabras. El gesto lo decía todo sobre posibilidades y promesas no verbalizadas. La primera prueba real llegó una noche de tormenta. El viento aullaba como lobos hambrientos, y la lluvia caía en cortinas tan densas que era imposible ver más allá de unos pocos metros. Ana se despertó con el teléfono sonando, la voz de Antonio al otro lado temblando de pánico. Esperanza había entrado en trabajo de parto prematuro, complicado por su condición aún frágil. Doña Concepción estaba fuera del pueblo, y el veterinario más cercano estaba a 2 horas de distancia. Demasiado tiempo con los caminos en esas condiciones. Ana no dudó. Se vistió apresuradamente, tomó el kit de emergencia que doña Concepción había dejado para situaciones extremas, y enfrentó la tormenta. Pedro ya estaba en camino, alertado por el propio Antonio. Cuando llegaron a la hacienda, encontraron una escena que quedaría grabada para siempre en sus memorias. Valiente estaba, posicionado protectivamente al lado de su madre, su pequeño cuerpo temblando no de frío, sino de preocupación. Esperanza estaba acostada de lado, su respiración trabajosa intercalada con mugidos de dolor. Las horas que siguieron pusieron a prueba todos los límites. Ana, siguiendo las instrucciones que había memorizado de los libros de doña Concepción, guió a Antonio y Pedro a través del proceso. La lluvia tamborileaba en el techo improvisado que habían construido sobre el corral, creando una sinfonía caótica que reflejaba la tensión del momento. Valiente nunca abandonó el lado de su madre, ocasionalmente tocándola con el hocico como si transmitiera fuerza. Era casi el amanecer cuando la nueva ternera finalmente nació, una hembra pequeña pero perfectamente formada. El alivio fue palpable. Una ola que arrasó con todos los presentes. Esperanza, exhausta pero triunfante, limpió a su nueva cría con una energía que nadie creería posible semanas antes. Valiente se acercó cautelosamente a su hermana, olfateándola con curiosidad antes de dar su aprobación con un mugido suave. Ana sintió las lágrimas correr libremente por su rostro, mezclándose con la lluvia que aún goteaba del techo. Pedro la abrazó, y ella se permitió derretirse contra su pecho, sintiendo por primera vez en años que había encontrado un puerto seguro. Antonio bautizó a la pequeña ternera Renacer, un nombre que capturaba perfectamente el espíritu de transformación que se había apoderado de la hacienda. En las semanas siguientes, la propiedad se convirtió en un símbolo vivo
de lo que una comunidad unida podía lograr. Los voluntarios seguían apareciendo, trayendo no solo ayuda material, sino historias y risas que hacía mucho no resonaban en aquellas paredes. La casa principal comenzó a ser restaurada, una teja a la vez, una pared a la vez. El momento más conmovedor llegó una tarde soleada, cuando un coche desconocido se detuvo frente a la hacienda. Ana estaba ayudando a alimentar a los terneros, cuando vio a Antonio paralizarse, el cubo de pienso resbalándose de sus manos. Del coche bajaron una mujer y dos adolescentes, un niño y una niña. Isabel había vuelto, no para cobrar o recriminar, sino porque las noticias de la transformación de Antonio habían llegado hasta ella. Los niños, inicialmente tímidos, pronto fueron conquistados por Valiente, que parecía tener un talento especial para romper barreras. La reconciliación no fue inmediata ni fácil. Había muchas heridas que curar, palabras no dichas que necesitaban encontrar voz, pero con la misma paciencia que había salvado a Esperanza, la familia comenzó a reconstruirse. Isabel trajo sus propias habilidades, transformando parte de la hacienda en una huerta, que pronto proporcionaría verduras para todo el pueblo. Los niños, redescubriendo sus raíces, traían una energía joven que la propiedad no había visto en años. Ana observaba todo con una mezcla de alegría y melancolía. Su papel como catalizadora se había cumplido, y parte de ella se preguntaba si aún había espacio para ella en esa nueva configuración. Fue Pedro quien percibió su inquietud durante un paseo al atardecer por los campos ahora verdes. Se detuvo, de repente, tomó sus manos entre las suyas y, con la sinceridad que ella había aprendido a amar, dijo que la hacienda había sido solo el comienzo, que veía en ella no solo a la mujer que había salvado a Esperanza y a Valiente, sino a la compañera con la que quería construir algo propio. La propuesta llegó envuelta en simplicidad, como todo lo que era verdadero en aquel lugar. Pedro le ofreció a Ana un pequeño broche de madera, esculpido por él mismo en forma de un ternero. Era tosco, las proporciones ligeramente incorrectas, pero había tanto amor en cada talla que Ana sintió que su corazón se desbordaba. Ella dijo que sí antes incluso de que él terminara de hablar, sellando la promesa con un beso que tenía sabor a tierra mojada y posibilidades infinitas. La hacienda de los García se convirtió en el escenario de otra celebración meses después. La boda de Ana y Pedro se realizó bajo los álamos en flor, con Valiente y Renacer, usando guirnaldas de flores como padrinos improbables. Esperanza observaba todo desde el pasto cercano, sus ojos serenos reflejando la paz que había reemplazado al sufrimiento. Antonio, irreconocible en su traje bien planchado, pronunció el discurso del padre de la novia que Ana nunca tuvo, su voz entrecortada pero firme, mientras agradecía a la mujer que había devuelto la vida a su tierra y a su familia. La fiesta duró hasta el amanecer, con guitarristas locales tocando canciones populares que hacían que los mayores recordaran y los más jóvenes aprendieran. Ana bailó hasta que le dolieron los pies, girando en los brazos de Pedro, mientras a su alrededor la comunidad celebraba no solo una unión, sino la prueba viviente de que la compasión podía transformar destinos. En algún momento de la madrugada, se alejó del ruido y caminó hasta el corral donde todo había comenzado. Valiente la esperaba, como si supiera que ella vendría. El ternero, ahora un joven toro fuerte y sano, se acercó con la misma gentileza del primer encuentro. Ana pasó la mano por su lustroso pelaje, recordando a aquel cachorro tembloroso que había tocado su corazón con una simple mirada. A su alrededor, la hacienda dormía en paz, cada animal seguro y cuidado, cada cerca reparada, cada sueño reconstruido. El lamento se había transformado en canción, la desesperación en esperanza, la soledad en comunidad. Un año después, Ana estaba de nuevo en el corral, pero esta vez llevaba algo precioso en sus brazos. Su hija de pocos meses dormía tranquilamente, envuelta en una manta tejida por doña María. Pedro estaba
A su lado, un brazo protector alrededor de su familia. Valiente se acercó con la cautela de quien comprende la fragilidad de la vida nueva. Con infinito cuidado, tocó la manita de la bebé con el hocico. Un gesto de bienvenida que trajo lágrimas a los ojos de todos los presentes. Antonio e Isabel observaban desde el porche de la casa, ahora completamente restaurada, sus manos entrelazadas, como adolescentes. Sus hijos corrían por los campos con otros niños del pueblo, sus risas resonando como campanas. La hacienda se había convertido en un centro comunitario informal, donde la gente se reunía para compartir no solo trabajo, sino vida. Huertos comunitarios florecían donde antes solo había maleza. Y un pequeño mercado de productos ecológicos se celebraba todos los sábados, atrayendo visitantes de toda la región. Doña Concepción, ahora veterinaria oficial de la hacienda, a pesar de su jubilación, había establecido una clínica improvisada donde atendía a los animales de la región gratuitamente. Jóvenes aprendices la seguían como pollitos, absorbiendo décadas de sabiduría. Entre ellos estaba el hijo mayor de Antonio, que había descubierto en la medicina veterinaria su vocación. El ciclo de la vida continuaba, cada generación plantando semillas para la siguiente. Fue durante la fiesta del primer año de Esperanza Junior, como habían bautizado a la hija de Ana, que la transformación completa se hizo evidente. El pequeño pueblo de San Miguel había ganado fama regional como ejemplo de comunidad unida. Periodistas venían a documentar la historia de la hacienda, que había renacido de las cenizas. Académicos estudiaban el modelo de agricultura sostenible y comunitaria, que había surgido orgánicamente. Pero para Ana, el verdadero milagro estaba en los pequeños detalles. Estaba en la forma en que Valiente gentilmente guiaba a los terneros más pequeños, enseñándoles con infinita paciencia. Estaba en el brillo en los ojos de Antonio cuando hablaba de los planes para el futuro. Estaba en las manos entrelazadas de las parejas que se habían conocido durante las jornadas de trabajo. Estaba en cada amanecer que ya no era recibido con lamentos, sino con mugidos alegres y el sonido de una comunidad despertando para un nuevo día de propósito compartido. Sentada bajo la sombra del álamo donde se había casado, Ana observaba a su hija dar sus primeros pasos tambaleantes hacia Valiente. El toro, con la misma gentileza que había mostrado desde que era un ternero, bajó la cabeza para que la niña pudiera acariciar su pelaje. Pedro capturaba el momento con una cámara, pero Ana sabía que ninguna fotografía podía capturar la profundidad de aquel instante. Era el cierre de un círculo que había comenzado con desesperación y terminaba con plenitud. La tarde caía dorada sobre los campos, tiñendo todo con tonos de miel y promesa. En algún lugar lejano, Esperanza mugía llamando a su segunda cría, un ternero robusto que prometía ser tan especial como Valiente. El viento llevaba el olor a tierra fértil y hierba fresca, mezclado con el aroma del pan horneándose en el horno comunitario que habían construido. Ana cerró los ojos y dejó que todos sus sentidos absorbieran aquel momento de paz perfecta. Cuando los abrió de nuevo, encontró la mirada de Pedro. En ella había la misma pregunta silenciosa que ella llevaba en el pecho. Habían construido algo hermoso allí, pero el mundo era vasto y había otros lugares necesitando el mismo toque transformador, otros lamentos esperando ser escuchados, otras comunidades esperando ser despertadas. La semilla se había plantado en San Miguel, pero era hora de dejar que el viento la llevara a nuevos campos. La decisión no se tomó a la ligera. Hubo noches de conversación bajo las estrellas, consultas con Antonio e Isabel, lágrimas al pensar en dejar atrás lo que habían construido. Pero Valiente, como siempre, proporcionó la respuesta. En una mañana nublada, el toro los guió hasta una parte de la hacienda que raramente visitaban. Allí, medio oculto por la vegetación, había un viejo carro que el abuelo de Antonio había usado para explorar esas tierras décadas atrás. Pedro y Ana se miraron y lo supieron. No estaban abandonando San Miguel, estaban expandiendo su alcance.
Con la bendición de la comunidad y promesas de visitas frecuentes, comenzaron a planificar. La idea era simple pero poderosa: crear una red de haciendas comunitarias, cada una un faro de esperanza en su región. Llevarían consigo las lecciones aprendidas, las técnicas desarrolladas, pero sobre todo la certeza de que ningún lamento debería resonar sin respuesta. La despedida fue agridulce. Todo el pueblo se reunió para lo que llamaron la fiesta de la siembra. Se intercambiaron regalos, abrazos que parecían querer guardar un pedazo de cada persona. Valiente, como si lo entendiera, se mantuvo cerca durante toda la celebración. Cuando llegó el momento de la partida, el toro hizo algo que sorprendió a todos. Caminó hasta el carro restaurado y lo tocó con el hocico. Luego se volvió hacia Ana y Pedro con esa mirada que lo había iniciado todo. Era una bendición, un empujón gentil hacia el futuro. Mientras el carro se alejaba por el camino polvoriento, Ana miró hacia atrás una última vez. La hacienda de los García brillaba bajo el sol matutino como una joya. Podía ver las figuras diminutas de todos a los que amaba, saludando desde la entrada. Valiente estaba delante, su silueta fuerte y protectora, grabada para siempre en su memoria. Esperanza Jr. dormía en sus brazos, inconsciente de que estaba a punto de convertirse en parte de algo más grande que una sola hacienda o pueblo. Pedro tomó su mano libre, apretándola suavemente 3 veces. Su código silencioso para «Te amo». Ana correspondió al gesto y volvió la cara hacia el camino que tenía delante. Había campos esperando, comunidades dormidas listas para despertar, lamentos mudos anhelando transformarse en canciones. El viaje sería largo y no siempre fácil, pero ella llevaba consigo la certeza inquebrantable de que donde hubiera compasión y valentía, habría transformación. El sol ascendía en el cielo despejado mientras se alejaban, pero Ana podía jurar que aún escuchaba, llevado por el viento, el mugido fuerte y esperanzador de Valiente. Ya no era un lamento, era una llamada. Un recordatorio de que en cada campo abandonado había potencial para el renacimiento. En cada corazón endurecido había espacio para el amor. En cada comunidad fragmentada había la posibilidad de la unión. La hacienda de los García había sido solo el comienzo. ¿Y tú? ¿Cuándo dejarás que la esperanza florezca en tu desierto?